Muy buenas noches, mi nombre es Julio Niño y soy estudiante de Ingeniería de Minas en Terminación Académica. A continuación, junto a mi compañera Angie Orduz, vamos a hablar un poco sobre lo que fue nuestro análisis de indicadores macroeconómicos enfocados hacia el sector minero colombiano. Mm, para empezar con la exposición, básicamente empezamos con un pequeño índice como para llevar un orden de cómo se va a ir planteando la idea, empezando con una pequeña introducción del tema, avanzando haciendo un pequeño contexto de lo que son las variables macroeconómicas, para así poder ir a evaluar cómo impactan estas sobre el sector que estamos estudiando, en este caso el sector minero, y de esta manera poder terminar exponiendo algunas estrategias como para poder potenciar este sector y algunas de las conclusiones a las que pudimos llegar pues, después de haber abordado el tema. Entonces, pues digamos que sin más preámbulo, avanzamos con lo que es la introducción de nuestra presentación. Buenas noches. A lo largo de nuestra exposición vamos a analizar el contexto y el papel que juegan algunas variables macroeconómicas en lo que es el sector minero para Colombia, examinando factores clave de, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. Para iniciar vamos a dar un breve contexto de las variables que mencioné anteriormente, como para iniciar la conversación. El Producto Interno Bruto, como sabemos, es un indicador de crecimiento económico que se genera en los países y que también se mide con el impacto de la demanda interna. La inflación, que esta variable afecta los costos operativos y el poder adquisitivo de las empresas. La tasa de interés, que influye en el coste de financiamiento de las empresas y las decisiones de inversión que se van a tomar posteriormente. El tipo de cambio, que esta es una variable que influye bastante en el sector minero, ya que todos los productos que saca este sector se trabajan en moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. Y sin quitarle la importancia, también la tasa de desempleo, porque el sector minero se desenvuelve en gran parte del territorio colombiano, por lo tanto es gran generador de empleo. Sin embargo, también se ve influenciado por factores como el empleo informal, que en muchas minas que trabajan de manera ilegal aún en Colombia, se ve este tipo de empleo, entonces también influye bastante en este sector. Bueno, entonces ya teniendo un poquito claro como tal qué significa cada una de las variables, pues ya podemos empezar a desglosar un poquito una a una. Entonces empezamos con lo que es el Producto Interno Bruto en el sector minero. Entonces partimos diciendo que ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, ya que pues normalmente ha representado entre un 2 y un 4% eh, del total del Producto Interno Bruto colombiano, pero pues hay que tener en cuenta que la minería no solo aporta, digamos, en cuanto al sector minero, sino que influencia en otros sectores como ya sea el transporte, la manufactura o hasta en el sector agro. Otro de los factores que afectan, bueno, teniendo en cuenta algunos factores que afectan el Producto Interno Bruto en el sector minero, pues podríamos mencionar la demanda internacional de minerales, la regulación política gubernamental y los factores sociales, pues sabiendo que pues, tienen que tener en cuenta cualquier cantidad de políticas gubernamentales y demás. Además, pues digamos que aquí tenemos como presentamos algunos datos de lo que ha sido la contribución del sector minero en los últimos años, viendo que en el tercer trimestre del 2021 alcanzó 3.000 pesos aproximadamente, 3.000 millones, representando el 1,26%, igual que en el 2024 en el segundo trimestre y así sucesivamente. Avanzando, entonces ya nos iríamos hacia lo que es la variable de la inflación, lo cual corre la inflación, la cual hace referencia, pues, lo que nos decía mi compañero anteriormente, al aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué es lo que ocasiona la inflación o qué puede ir de la mano de la inflación? Ya sean los aumentos en costos de producción, menor inversión extranjera directa, pues porque pues, al haber inflación, digamos que posibles inversionistas extranjeros se pueden llegar a ver limitados a la hora de tomar sus decisiones. Y por último, ya lo que sería la estrategia del sector para mitigar el impacto, pues básicamente nosotros entre las ideas que exponemos estaría lo que es una reducción de costos mediante la tecnología y optimización de procesos,
y digamos puede ser también la inversión en fuentes de energía renovables, que eso es lo que más se le está apostando ahorita en cuanto a minería. Y pues obviamente darle un enfoque mucho más importante hacia lo que son minerales estratégicos, teniendo en cuenta todo lo que mencionaba ahorita de energías renovables y el cambio energético que estamos atravesando en el país y en el mundo. Bueno, si ahora hablamos de la tasa de desempleo, los cambios en la regulación en la inversión, perdón, y en la inversión extranjera pueden afectar directamente la cantidad de empleos que se puede generar en este sector. Como mencioné anteriormente, hay varios factores que influyen en lo que es el desempleo. Por ejemplo, si analizamos el DANE, muestra que el sector de la minería representa un porcentaje bajo a comparación de otros sectores como lo es el comercio o la manufactura. Sin embargo, tiene un gran impacto. Digamos que en el 2019 se hablaba de que habían más o menos 110.000 personas en este sector, que representaba el 1,2% del empleo total del país. En 2020 este porcentaje se redujo debido a la pandemia que pues como ya sabemos es una situación que cambió muchas cosas en el estilo de vida actual. Eso pasó de 110.000 a unas 95.000 personas empleadas en este sector. Sin embargo, para el 2021 y el 2022, que se inició como con la recuperación económica y a la reactivación, se aumentó otra vez a los 105.000 empleos en Colombia. Como mencioné anteriormente, esos son los empleos directos en este sector. Sin embargo, hay un gran porcentaje de empleados indirectos en el sector minero, que si digamos es un análisis de que se acabara el sector minero en este momento, el porcentaje de desempleo aumentaría más o menos en 5,5 puntos porcentuales a la tasa existente de desempleo. Las tasas de interés, como mencioné anteriormente, afectan el costo de financiamiento de las empresas. El sector de la minería requiere de maquinaria bastante costosa. Entonces, si el sector no tiene cómo financiarse y las tasas de interés están bastante altas, puede hacer que el sector entre en quiebra. Estas tasas de interés son fijadas por el Banco de la República y realmente son muy variables. En el 2019 y en el 2020, cuando inició la recesión por la pandemia, las tasas eran estables, se encontraban en un 4 y un 4,5%, promoviendo que este sector tuviera mayor facilidad de acceso a los créditos. Sin embargo, esta puede variar, puede llegar a un 1,75%, puede llegar a un 13,25%. Cuando las tasas son altas, para las empresas es muy difícil adquirir un crédito o acercarse a una entidad bancaria para financiarse. Entonces, es un factor que afecta bastante porque, como mencioné anteriormente, la maquinaria requerida para la minería es bastante costosa. Finalmente, hablando del tipo de cambio, juega un papel fundamental para la minería, ya que todos los minerales se trabajan en dólares. Digamos que en el 2019 y en el 2020, cuando el dólar se encontraba entre los 3.200 y los 3.500 pesos, ese sector se mantenía en una estabilidad económica. En el 2020 y en el 2021, pues todo con la incertidumbre de la pandemia, del COVID y demás, el dólar alcanzó los 4.000 pesos, ahí el sector comenzó a tener variaciones. Y digamos que en el 2022 se presentó un punto bastante alto de volatilidad porque se incrementaron las tasas en Estados Unidos, haciendo que el dólar llegara a un pico de 5.100 pesos colombianos. ¿Cómo tiene impacto el tipo de cambio en la minería? Digamos que para nosotros, como sector minero, es rentable que el dólar esté bastante alto, ya que nuestros productos se cotizan en esta moneda. Sin embargo, si está bastante alto, los costos de exportación también pueden ser más altos para nosotros y también nos puede repercutir. Lo que necesitamos es que el tipo de cambio esté en un punto más o menos estable para el sector y por eso es bastante importante. Bueno, ¿qué impacto tienen las variables que mencioné anteriormente en el sector minero? Digamos que si hablamos de la parte de la producción y la exportación, estas son afectadas por variables como el crecimiento económico global, la demanda de las materias primas y pues también la estabilidad del mercado. En Colombia, nuestro sector minero lidera con productos como el carbón, el oro y el níquel, que son los productos plus de nuestro sector minero. Y digamos que los cambios en la demanda internacional se ven directamente
involucrados en la producción de minerales. Una caída en el precio del carbón, por ejemplo, reduce las ganancias de las minas y puede llevar a la disminución de las operaciones o incluso al cierre de varias minas que estén dedicadas exclusivamente al producto del carbón. Si hablamos de las exportaciones, la minería es uno de los principales sectores exportadores en Colombia. Va muy de la mano con el café y con las flores. Y pues como mencioné anteriormente, un dólar fuerte favorece las exportaciones mineras, ya que pues los minerales se cotizan en esta moneda. Si pasamos a la parte de la inversión extranjera directa, en la minería es clave para el desarrollo de este sector, ya que financia lo que son las exploraciones mineras, también financian parte de la infraestructura y todo lo relacionado al trabajo de las minas. Finalmente, digamos, hablando de la parte de la regulación y las políticas, existen varios entes reguladores del sector minero, porque también estamos con todo el boom del ambientalismo y demás. Entonces, digamos que la minería se rige por las licencias ambientales, tienen que pasar por el código de minas, tienen que cubrir bastantes licencias. Entonces, todo esto afecta a las variables que mencionamos anteriormente, como el Producto Interno Bruto y la operación en sí del sector minero. Bueno, entonces ya teniendo un poquito claro lo que son las variables macroeconómicas y cómo estas afectan el sector minero, pues nos pareció apropiado presentar algunas estrategias que podrían, digamos, mitigar pues estas variables en cuanto al sector minero. Entonces, pues primero hablaríamos sobre una diversificación y modernización de tecnologías, lo cual quiere decir pues de avanzar con lo que es la minería. Lastimosamente en Colombia, pues no toda la minería es de pequeña escala, pero la gran mayoría sí. Entonces la idea es avanzar, modernizarnos y eso a la vez va a hacer que la minería y el sector minero se impulse. Otra sería la sostenibilidad y responsabilidad ambiental, que como lo decía mi compañera anteriormente, pues se sabe que en este momento en el país estamos cruzando por una brecha ambiental bastante complicada para el sector minero, pero pues siempre hay una solución, siempre se sabe que haciendo las cosas bien, pues se puede llegar a algo. Entonces, pues básicamente lo que nos habla la responsabilidad ambiental y las políticas públicas es respetar la normativa legal que existe hoy en día en Colombia, ya sea como lo decía ahorita Angie, eh, el código de minas y licencias ambientales que son bastante complejas. Y pues por último presentamos ya lo que es el fortalecimiento del mercado interno en exportaciones, que es básicamente lo que se apunta siempre, para no extenderme demasiado. Eh, Digamos ya como conclusión, podemos decir que los factores macroeconómicos tienen una influencia clave en el sector minero, ya que afectan pues desde la rentabilidad de las empresas hasta su capacidad para adaptarse a los cambios globales. Más que predecir lo que va a pasar, se trata de estar preparados a responder a lo que venga, contar con las herramientas, con el conocimiento para poder afrontar los cambios que tienen estas variables y en sí el mercado en el que se desenvuelve el sector de la minería. Exactamente. Entonces, pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar acá y feliz noche.